en este momento nos ilumine para realmente tener la capacidad para escuchar esta lección, en este caso del Libro de los Espíritus, que nos trae hoy Viviana Bovea. Pedimos a sus guías que la iluminen, que la inspiren, para que ella pueda darnos el fruto de sus reflexiones, para que podamos, si ella se haga entender y nosotros también podamos entenderla, cuál es el centro de su charla del día de hoy, y que salgamos con una fe fortalecida todos, esclarecida, iluminada, dispuestos a hacer lo mejor de nosotros mismos para aportar nuestro grano de arena aquí en la tierra, para que nuestro planeta cada día tenga mayor paz, tenga mayor claridades, tenga mayor tolerancia, tenga mayor amor. Todos nosotros somos protagonistas, no somos espectadores en esta paz que necesita el planeta. Gracias y que así sea. Bueno, tenemos a Viviana Bovea, nuestra querida hermana, experta en idiomas, colega en la universidad, trabajamos juntos, ella dirige el Instituto de Idiomas, entonces, y pues nuestra vicepresidenta de FUSENDA, que hoy tiene la palabra. Vamos a repasar cada capítulo del Libro de los Espíritus. Empezamos con ella ese repaso del libro Las Leyes, la Ley Natural. Viviana, la palabra es tuya. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Abel me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Pero vas a compartir. Es decir, hice el intento ahora y me salió ese mensaje. Que no estás como co-host. Ahora sí estás como co-host. Sí. Voy a hacer un último intento. Si sí, no, pues... el intento, está bien, perfecto. ¿Se ve? Dice Viviana, salió, sí, salió. Ahora sí salió. Se salió como diapositiva, no como pantalla completa. Ahora sí como está como pantalla completa. Perfecto, maravilloso. Bueno, entonces, como bien lo dijiste ahora, Abel, pues este es el inicio de la parte del libro tercero del Libro de los Espíritus, capítulo primero, donde menciona el conocimiento, inicia con el conocimiento de la ley natural o la ley divina. Entonces, pues yo hice el análisis, la reflexión, y básicamente la ley divina o la ley natural tiene, digamos, lo que implica su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la ley divina o de la ley natural? Es decir, que dentro de las leyes, las leyes divinas son eternas e inmutables y perfectas. Entonces, si son eternas e inmutables y perfectas, obviamente, porque quien emanan de la fuente divina, ¿verdad? Que tiene esas características. Entonces, son leyes que tienen las características de quien las promulga o quien nos las entrega, que es Dios. Esas leyes eternas, inmutables y perfectas abarcan no solamente las leyes físicas, las leyes morales, porque la tendencia es a pensar que solo son las leyes morales. No, son las leyes físicas porque Dios creó todo. Entonces las leyes, todo lo que implica luz, movimiento, materia, masa, son leyes físicas que estudian los científicos, pero también están las leyes morales que son sobre el hombre como tal y su conducta y su comportamiento y su evolución como ser humano. Entonces, esta ley natural también estudia las leyes físicas, pero obviamente vamos a centrarnos en mirar lo que es la parte de las leyes morales.
Estas leyes son adecuadas a la naturaleza de cada mundo y proporcionales al grado de adelanto de los seres que los habitan. Entonces, la palabra ley significa norma, regulación, línea de conducta, de dirección. Entonces, allí tenemos que Dios en su infinita sabiduría y en su infinita perfección, pues creó este mundo y tenía que crearlo de acuerdo con unas directrices, darnos directrices, ¿verdad? Para conducirnos en este mundo. Por eso dice, adecuadas a la naturaleza de cada mundo y proporcionales al grado de adelanto de los seres que los habitan. Entonces, nosotros, como habitantes de este planeta, de este mundo, pues tenemos esas directrices, esas leyes, y esa ley natural y divina que básicamente lo que tenemos que entender ahora es la naturaleza de ellas inicialmente. En este capítulo yo encontré 3 aspectos, ¿no? Que es determinar la naturaleza de esa ley. Y si entendemos que la ley natural es la ley de Dios, la ley divina, y que por lo tanto significa que son todas las leyes que se derivan de esa ley natural, son eternas e inmutables y perfectas como Él. De allí parte la base o el fundamento de nuestra creencia en Dios, en Jesús y en la buena nueva de la tercera revelación. Entonces, eso digamos en cuanto a la naturaleza. Ahora hay otra parte que habla sobre el origen y conocimiento de esa ley. ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Y cómo podemos conocerlo? Quiero referirme básicamente a lo que está aquí sobre la pregunta 621, que dice, ¿dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia, en la tabla de nuestra conciencia, ¿verdad? Todos conocemos las leyes, la ley mosaica, los 10 mandamientos escritos por Moisés, ¿verdad? Pero básicamente, de acuerdo con lo que nos dicen los espíritus, la ley de Dios está escrita en la conciencia. Ya con eso, a mí me parece como tan esencial como para centrar nuestra fe razonada y nuestra razonada, consciente, es decir, sin dogmas, sin nada oculto, sin nada escondido, sino con toda la transparencia de lo que implica, de lo que significa creer en Dios y creer en las leyes divinas. Entonces, si está escrita en nuestra conciencia, todos podemos conocerla. Sin embargo, como dicen los espíritus, no todos la comprenden. Es decir, si todos podemos conocerla, eso es parte de la justicia divina. Tenemos esa posibilidad. Y la justicia divina permitirá que todos algún día logren comprenderla. ¿Dónde está esa justicia divina? En las diversas encarnaciones. Entonces, la encarnación y la reencarnación es un acto de justicia, es una demostración de lo que es la justicia divina, para que todos tengamos la oportunidad de llegar a conocer esa ley natural. Para eso nos creó Dios, para que llegáramos a ese conocimiento. El alma comprende la ley divina antes de su unión con el cuerpo y después de su encarnación. Es decir, la comprende antes de su unión con el cuerpo, antes de encarnar, ya el alma comprende la ley divina. Y esta comprensión debe continuar después de la encarnación. Sin embargo, viene la ley de acuerdo con el grado de progreso de cada alma. Comprender esa ley divina está unido a nuestro grado de progreso, o la comprensión determina nuestro grado de progreso. Es como una interacción. Entre mayor adelanto, mayor comprensión de esa ley divina, en mayor progreso espiritual. Pero, ¿qué afecta ese grado de progreso? Los malos instintos por los que nos dejamos arrastrar, que son los que afectan o los que hacen interferencia con ese progreso que Dios en su infinita misericordia y bondad espera de nosotros. El hombre la había olvidado o ignorado y Dios quiso que le fuese recordada. Sigue siendo, esa es la justicia divina, y esa parte me parece bien interesante y bonita,
porque es lo que nos habla permanentemente, este capítulo nos habla permanentemente de esa justicia divina y de cómo y de la justicia y de ese amor divino, que aun cuando el hombre la había olvidado o ignorado, Dios quiso recordarla y permanentemente, digamos, a eso estamos abocados, a recordar esa ley natural que está escrita en nuestra conciencia. Como Dios estableció que en su infinita misericordia y justicia, que permitirnos, darnos la posibilidad de conocer esa ley natural, hay unos medios de conocerla. Y los espíritus nos dicen que hay espíritus superiores encarnados con la misión de revelar su ley para hacer progresar la humanidad. Desde tiempos remotos han existido hombres de bien, inspirados por Dios. Es lo que llamaríamos el auténtico profeta. Estos profetas tienen la misión de revelar esa ley natural a los hombres y vienen con la misión de propiciar el progreso y la evolución espiritual de la humanidad. Los preceptos de las leyes divinas han sido proclamados desde los siglos más remotos por los hombres de bien. Es decir, Dios no se vale de labios mentirosos para enseñar la verdad. Recordemos que en la Biblia Jesús nos hace una advertencia de que nos cuidemos de los falsos profetas, ¿verdad? Enseñantes de falsos principios, dominados y confundidos por pasiones terrenales que los llevaron a presentar como leyes divinas lo que eran solo leyes humanas. Recordemos la terrible época de oscurantismo que vivió la humanidad con la Inquisición, o las guerras de las cruzadas, donde se establecían como divinas leyes que solamente eran establecidas por hombres que perseguían su propio beneficio y su propia... estaban orientados por sus pasiones y la búsqueda de beneficios personales y particulares, que es allí es donde, digamos, donde fallamos, donde caemos o le fallamos a Dios en lo que Él espera de nosotros en cuanto a nuestro progreso espiritual. Cuando nos dejamos arrastrar por las pasiones que nos impiden ese conocimiento de la ley natural. Y nos mandó el gran modelo y guía de perfección moral, Jesús. Entonces, el hombre, pese a que ha olvidado las leyes de Dios o las ha ignorado en el peor de los casos, Dios en su infinita misericordia nos ha propiciado posibilidades para conocer esa ley natural, acercarnos a esa ley natural. Y que después de enviar a seres superiores, inspirados por Dios a lo largo de toda la humanidad, hubo un momento en nuestra historia en que mandó ese modelo y guía de perfección ofrecido por Dios encarnado en Jesús. Entonces, esos medios de conocer la ley de Dios, ¿Jesús a qué vino? Vino a enseñar las verdaderas leyes de Dios, como el perfecto, el limpio, el supremo ser que vino, ¿verdad? A mostrarnos ese amor, esa justicia. Vino a hablarnos de amor y de justicia divina, no de ese Dios de castigo, de ese Dios perseguidor, sino un Dios amoroso, siempre esperando que regrese el hijo pródigo a casa. Pero ¿en qué época vino Jesús? La palabra de Jesús solía ser alegórica y en forma de parábolas, conforme a los tiempos y los lugares. Eran épocas difíciles, hombres rudos, a los que tenía que buscar una forma de llegar, a los que no era fácil. Y fue un momento tan importante que de hecho la historia está dividida en un antes de Jesucristo, antes de Cristo y después de Cristo. Pero él hablaba de forma alegórica. Y viene la tercera revelación, el gran consolador que Jesús nos prometió, el espiritismo. Y es con el espiritismo cuando aparece la necesidad de que la verdad sea inteligible para todos, es decir, que todos
Es la oportunidad, la gran oportunidad que nos ha brindado el Creador para que nos acerquemos, demos un paso gigante para acercarnos al conocimiento de la ley divina, de la ley natural. Sin dogmas, sin oscurantismos, con transparencia y sobre todo con una fe razonada. El espiritismo vino a impresionar los ojos y los oídos para confundir a los orgullosos y desenmascarar a los hipócritas que presentan las apariencias de la virtud y la religión para encubrir sus bajezas. La enseñanza de los espíritus debe ser clara e inequívoca. Entonces yo me permití resaltar estas palabras. El espiritismo, una verdad, viene a mostrarnos una verdad inteligible. Es decir, que la podamos comprender, que la podamos entender, que nos podamos acercar a esa verdad. Y vino a desenmascarar a los hipócritas, es decir, a esos falsos profetas. La enseñanza de los espíritus debe ser clara e inequívoca, a fin de que nadie pueda alegar ignorancia y que cada uno la juzgue y la aprecie con su propia razón. Y preparar el reino del bien que Jesús anunció, que nadie puede interpretar la ley de Dios con arreglo a sus pasiones, ni falsear el sentido de una ley que es por completo de amor y caridad. Entonces, yo resalto estas palabras allí como claves para interpretar en esos medios, dentro de esos medios que Dios nos proporciona de conocer la ley divina, está el espiritismo y está como el gran consolador prometido por Jesús, que vino a mostrarnos esa verdad que en estos momentos, los que tenemos esta dicha de conocer esta doctrina, podamos ver, abrir nuestros ojos y ver con otros ojos esta realidad de lo que es la ley de Dios, ¿verdad? Sin imposiciones dogmáticas, sino transparentes y razonadas. Entonces, dentro de esos medios de conocer, dicen los espíritus que nunca sucedió que Dios permitiera al hombre recibir comunicaciones tan completas e instructivas como las que les es dado recibir en la actualidad. Es decir, un gran privilegio que estamos teniendo en estos momentos. Frente a eso de conocer la ley natural o la ley divina, aparece el concepto del bien y el mal. El bien y el mal como, digamos, esa orientación. Ya decíamos que es una ley, es una norma, es una regla. Por eso me permití tomar esta definición partir de tomar la pregunta 629, donde pregunta Kardec, ¿qué definición se puede dar de la moral? Y los espíritus responden, la moral es la regla para conducirse bien, es decir, para distinguir el bien del mal. Se basa en la observación, en la observancia de la ley de Dios. El hombre se comporta bien cuando actúa bien, cuando hace las cosas con miras al bien y para el bien de todos, porque en ese caso observa la ley de Dios. Pero miremos aquí, la moral es la regla, que es una regla, es una norma. ¿Y las normas para qué están hechas? Para orientar, para conducir, ¿verdad? Y es decir, una norma que permite conducirse bien, para distinguir. Ese distinguir está relacionado con dos palabras importantes y que en esto los espíritus las presentan como sinónimos: discernimiento e inteligencia. De eso nos ha dotado Dios, de discernimiento y de inteligencia para distinguir el bien del mal y para que tomemos responsablemente la decisión frente a qué conducta voy a seguir, qué es lo que voy a hacer, cómo lo estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto. Cada acto de nuestra vida, cada acción nuestra tiene que ser pasado por el tamiz del discernimiento entre el bien y el mal. ¿De qué lado estoy? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy conduciendo esta circunstancia de mi vida? Esta circunstancia o esta encarnación que tengo como privilegio de estar aquí, como oportunidad de evolución. Jesús os lo dijo, ved lo que quisierais que se os hiciese o no se os hiciese. Todo se basa en eso, no os equivocaréis. Es decir, esto es como una medida para guiarnos en cuanto a
cuándo estoy actuando bien y cuándo estoy actuando mal. Porque a veces, creyendo que estamos haciendo el bien, es posible que estemos haciendo mal. Pero allí viene la palabra clave, discernimiento e inteligencia, para determinar de cuál es mi senda, o cuáles son mis elecciones y mis decisiones en mis sendas, en mi accionar en esta encarnación. La ley natural traza al hombre el límite de sus necesidades. Cuando hablamos de regla, de norma para conducirse, de discernimiento, estamos hablando del límite. ¿Cuál es mi límite? ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde me es permitido? Cuando rebasamos ese límite es cuando llegamos cuando contravenimos la ley divina, y eso nos cuesta. Eso al final se convierte en sufrimiento. El bien y el mal son absolutos para todos los hombres. En la pregunta 636 dicen los espíritus, la ley de Dios es la misma para todos. No obstante, el mal depende principalmente de la voluntad que se tenga de hacerlo. El bien es siempre bien y el mal es siempre mal, sea cual fuere la posición en que el hombre se encuentre. La diferencia está en el grado de responsabilidad. Y aquí tenemos algo clave: voluntad y responsabilidad. El hombre es más culpable a medida que sabe mejor lo que hace. El hombre instruido que comete una simple injusticia es más culpable ante Dios que el salvaje ignorante que se entrega a sus instintos. Entonces aquí tomemos como clave esta parte: la voluntad y el grado de responsabilidad. Y entre más conocimiento tengamos, entre más instruido, cuando hablamos de instruido, no estamos hablando de precisamente el hombre docto en un conocimiento científico. Estamos hablando el hombre instruido en la ley natural, en la ley divina, el hombre que conoce que hay una ley divina, el hombre que conoce que hay una ley que nos rige, que nos guía en el camino de la voluntad divina. El hombre instruido en esa ley que comete una simple injusticia es más culpable ante Dios que el salvaje ignorante que se entrega a sus instintos. Entonces, de acuerdo con lo que... ¿Por qué hablamos del bien y el mal? Porque decíamos que el conocimiento, del límite que establecemos a nuestro accionar entre el bien y el mal, es lo que va a determinar nuestro acercamiento o comprensión de la ley divina o natural conscientemente, para guiar nuestra vida de manera consciente hacia el bien, ¿verdad? ¿Por qué hacia el bien? ¿Por qué el bien y el mal? Es necesario que conociéramos el mal para poder valorar y apreciar lo que significa acercarnos a la ley, estar del lado del bien, estar del lado de la ley natural. El mal recae sobre el que lo ha causado. Cada uno será penado no solo por el mal que haya hecho, sino por el que haya provocado. Es decir, que no solamente es que sea el accionar como tal, sino el simple hecho de ser una causa de mal, alguna intención que hayamos tenido de generar mal, ya tenemos ganada la pena. Es decir, el cumplimiento de la ley en ese sentido es que si hacemos mal, tenemos que responder por ese mal. Y normalmente la respuesta por ese mal es sufrimiento. Sacar provecho del mal es participar de él. Sacar provecho del mal es participar de él. Cuando, por ejemplo, una persona dice, no, yo no hice nada, simplemente, pues, yo aproveché lo que hizo la persona, pero yo no hice nada. En ese caso, la persona no es inocente, es igual de responsable o de culpable por el mal realizado. Cada uno responderá de todo el mal que haya resultado a causa del bien que no realizó. Es que no solamente es hacer el mal, sino el no hacer el bien, ya también nos agrega un grado de responsabilidad. No hay nadie que no pueda hacer el bien. Hacer el bien no es solamente ser caritativo, sino también útil en la medida de vuestras posibilidades, cada vez que vuestra ayuda sea necesaria. No hay nadie que no pueda hacer el bien. Lo que pasa es que no tengo plata, lo que pasa es que yo no tengo esas posibilidades, lo que pasa es que no tengo
Lo que pasa es que, ¿verdad? Las excusas para no hacer el bien. Todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad. Hasta el mendigo, desde su posibilidad, tiene, desde sus limitaciones, tiene la posibilidad de hacer el bien. Y el mérito del bien está en la dificultad. Esto también me pareció interesante. ¿Qué sentido tiene para el rico, el que le sobra y de lo que le sobra da, frente al que de lo que poquito que tiene da? Esto recuerda lo de la parábola que Jesús también habló de la viuda, que no teniendo, que dio todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, básicamente, la reflexión de esta tarde está encaminada hacia a esa parte donde debemos pensar en cómo nosotros somos generadores de nuestro progreso, de nuestra evolución o de nuestro sufrimiento, de acuerdo con digamos, la penalización que podemos obtener debido a esta ley natural, porque es que las leyes de Dios son inmutables y son para todos. No es que los seres humanos ante Dios no tenemos ninguna clasificación ni ninguna ubicación de mérito o especial por X o Y situación. Nuestro mérito está dado en nuestras posibilidades del amor, de la caridad y de la justicia. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Viviana. Están los micrófonos abiertos para las personas que quieran participar también, que quieran hacer una pregunta o que quieran hacer un aporte al tema. Son todas, tienen esa posibilidad ahora. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola, hola. Excelente la conferencia. Aquí, muy buena. Lástima porque el tiempo, pues, tocó correr un poquito porque sí. No, pero valió la pena la espera, no importa, valió la pena. Qué bueno. Sí. Una preguntita que iba a hacer, se habla de la cuestión de las leyes que hay, de la ley natural que hay, ¿verdad? Y del bien y el mal. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace el ser humano para evolucionar si necesariamente tiene que cometer errores, por decirlo así, o cometer faltas para poder avanzar? Si esa es una ley que hay, de que necesariamente hay que equivocarse o hay que cometer errores para poder avanzar, o no necesariamente tiene que ser así. Sí, claro, si es que los espíritus lo dicen. Precisamente el hacer el mal a veces nos permite subir en la escala de la evolución. Y el mal es mal, ¿verdad? Y aún por el mal que se haga habrá que responder. Pero en la medida en que crecemos, en la medida en que evolucionamos, esas situaciones tienen que desaparecer, tienen que mejorar, ¿verdad? Pero digamos, el mal no deja de ser mal y estará, también puede estar a nuestro servicio para un momento de evolución, mientras avanzamos y espiritualmente vamos reconociendo que tenemos que cambiar y que tenemos que dejar el mal ocasionado, tenemos que dejarlo atrás. Y en la medida en que evolucionamos y que vamos comprendiendo la ley divina, la ley natural, vamos nosotros generando más adelante, digamos, pagando esa deuda, porque vamos cambiando, vamos transformando. No es como esas máquinas cuando van mostrando un producto que van girando. Entonces ya nosotros vamos girando hacia el bien, vamos dejando atrás el mal, y en la medida en que conocemos el bien, podríamos decir, vamos tratando de ponernos en paz con ese mal que hicimos, con ese mal que de alguna manera nos permitió crecer, pero que tenemos que dejar atrás. Ya, yo te aporto un poquito ahí, Vivi, a esa respuesta. Realmente el camino evolutivo de todos los seres humanos no es igual. No es igual. Voy a poner un ejemplo.
una persona se tropezó 100 veces en su camino evolutivo, por decir cualquier cifra. Puede ser, en vez de 100 veces, puede ser 200.000 veces, ¿verdad? No necesariamente todos los seres humanos tropezamos esas 200.000 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos que han podido atravesar por ese camino evolutivo con menos tropezones y por lo tanto con más celeridad, ¿sí? Entonces, hay un camino ineludible que es el del crecimiento. Pongamos otro ejemplo, los 10 semestres de una universidad que le toca al universitario para graduarse, son 10 semestres que le toca a él hacerlo. Él lo puede hacer en 10 semestres y normalmente a nadie, solamente un superdotado se le exceptúa de hacer los 10 semestres, que se promueva que en vez de 10 lo haga en 8. Vamos a decir, de pronto hay alguno que otro que le haya pasado. Pero normalmente esos 10 semestres es un camino ineludible. Ahora, si la persona, a pesar de querer terminar esa carrera, sin embargo, no ha aprobado sus 10 semestres, le ha tocado repetir alguno de esos semestres, ya no es una situación de la ley el que no haga la carrera en 10 semestres, sino en 11 o en 12 o en 13 semestres. Sí, ya fue una cuestión de, como decía Viviana, de la voluntad, de su voluntad en querer solamente en 10 semestres terminar esa carrera. Entonces, ese camino evolutivo que todos tenemos que hacer, en sí mismo no es una pena, ni es una situación difícil, es un camino ineludible. Lo que hace penoso el camino es cuando a ti te toca repetir algo que has hecho mal. Entonces, ya esa tarea de repetir ya sí es penosa. Por eso muchos de los que estamos en este planeta nos es pesada la vida, porque muchos somos repitentes de estas mismas tareas en otras encarnaciones, con otros roles o con los mismos roles, pero hemos fallado, ¿sí? Pero hay personas que han pasado por este planeta dejando un camino bueno, positivo, y hoy están en otros planetas porque han pasado esas etapas y hoy están avanzando y posiblemente ellos nos están ayudando. Todos tenemos tanto hermanos más atrasados que nosotros como hermanos más adelantados que nosotros. Más atrasados que han hecho este camino todavía con más dificultad, con más pena, pero no por Dios, por ellos mismos. Estamos nosotros que, bueno, también hemos hecho un camino con ciertas situaciones, ciertas penurias, porque hemos sido en algunos casos repitentes, pero hay otros hermanos que de pronto arrancaron con nosotros, pongámoslo así, salimos las manos del Creador en la misma época, ¿sí? Y sin embargo ellos han avanzado más. Entonces, para ellos el camino fue más corto, no porque Dios lo haya exceptuado de algún peldaño, no, porque lo hicieron a su tiempo, cuando era, y avanzaron. Y nosotros posiblemente no hemos podido avanzar y por eso a veces la vida se nos hace un poquito más dificultuosa, pero por eso, porque por nuestra falta de voluntad, ¿sí? Nuestro compromiso, hemos demorado más. Pero en sí mismo, lo que quiero decir es que el camino, no todos tenemos que atravesar el camino del mal, sí de la inferioridad. Sí tenemos que atravesar el camino de la inferioridad, porque Dios nos hizo simples e ignorantes y vamos construyendo, vamos caminando, nos vamos formando, vamos acumulando conocimientos, experiencias, ¿sí? Pero solamente los
espíritus recalcitrantes en el mal, los que se han quedado ahí estancados en el mal, pues son los que, digamos, se les hace más duradero el mal. El mal no es una necesidad, el mal es una parte del camino que podemos, lógicamente, tocarlo, ¿sí? Pero estamos para superarlo, ¿sí? Entonces, no, lo inevitable es la inferioridad, el camino de la simplicidad y la ignorancia, pero cuánto en esas experiencias, si en algún momento nos hemos estacionado por algún tiempo en el mal, ya no depende de Dios, depende de nosotros mismos superarlo y avanzar lo más rápidamente posible, ¿sí? Bueno, no sé si con eso... Yo quería comentar algo. Sí, Sí, claro. Dios nos creó sencillos e ignorantes, pero con un libre albedrío. Al inicio, como espíritu, podemos ser, ignorar, pero las leyes de Dios no las ignoramos. Las leyes de Dios vienen en nuestra conciencia. Nosotros elegimos, como cuando nos mandan al bachillerato o a la universidad, elegimos aprovechar el tiempo en el estudio o no aprovecharlo. Ahí no mete Dios su mano. Es nuestra voluntad y nuestro instinto hacia el mal que elegimos hacer el mal. Por eso Dios quiso que si íbamos a ser espíritus superiores, nos los ganáramos, esa superioridad nos las ganáramos con nuestro propio esfuerzo. No el padre que le hace la tarea al hijo o le sopla todas las respuestas de las preguntas. Él no quiso hacer eso con nosotros, él quiso hacer lo correcto, dejarnos a nosotros elegir. Y se nos presentan las dos oportunidades. Nosotros elegimos si elegimos el mal o elegimos el bien. Porque muchos espíritus, como dijo Abel, iniciaron con nosotros y nosotros todavía estamos en la tarea. Quizás nosotros somos repitentes. No sabemos cuántas veces hemos repetido esta tarea de hoy, de este presente, de esta reencarnación. Entonces, Dios no está aquí ahora. La reencarnación, aún para repetir y reparar las faltas que hemos hecho, no es un castigo, es oportunidad para avanzar, para progresar, pero no es un castigo. La vemos como un castigo porque aún nos negamos a practicar las leyes y a aceptarlas y, y a practicarlas sobre todo. Y renegamos por la situación que estamos viviendo, pero si tenemos este conocimiento que nos enseña esta doctrina, que nosotros somos causantes de nuestro propio mal, entonces nosotros ya tenemos que dejar de renegar, de mirar la vida y los males que pasamos como castigo, porque no son castigos, sino oportunidad de avanzar. Ok. No sé si Viviana quiere decir algo más. No, pues sí, enfatizar en básicamente que lo que debemos rescatar, ¿verdad? De lo que significa esa ley divina o esa ley natural, significa justicia, ¿verdad? Es la forma como podemos ver la justicia divina. Se nos hace justicia en el sentido en que se nos dan oportunidades. A pesar de que, como dice Abel, caigamos 1, 2 y 200 veces y 1000 veces más, no importa cuántas veces caigamos, siempre vamos a tener la oportunidad. Esa es la esperanza. Y eso es lo que nos, digamos, nos reconforta en la fe. Esa es la verdadera fe, lo que nos puede reforzar nuestra fe y la esperanza, que aunque caigamos, vamos a tener otra oportunidad. Siempre la vamos a tener. Y en eso consiste la justicia divina. Evelyn, ¿estás satisfecha, Evelyn? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? A ver, ¿puedo decir algo? Claro que sí, María Elena. No, o sea, quería como recalcar que este es el tiempo de reformarnos. Este es el tiempo, es la hora. No esperar caernos 200,000 veces más, sino
trabajar ahora en la reforma, lo más que podamos, y servir pero con amor. Ya, no tenemos que esperar, el tiempo está corto, el planeta se está renovando, y si sabemos que habrán muchos que no volverán a reencarnar, pero ya eso sería otro tema, ¿cierto? Entonces de pronto quería como recalcar eso, no esperemos más tiempo ni caernos 2 o 3 veces, ¿no? Si nos caemos una vez en este tiempo, pues estudiar eso en nosotros mismos para no volver a hacerlo más, no entrar en las debilidades, sino de pronto como tener ese valor, esa fuerza para no volver a hacerlo, el mal o la debilidad o no sé, porque cada quien tiene su propia evolución, cada quien tiene sus propios defectos, cada quien tiene sus propias virtudes y cada quien sabe dónde tiene que trabajar. Pero eso era lo que quería recordar. Ahora es el tiempo. Tenemos que trabajar, tenemos que reformarnos en nosotros mismos. No esperar caernos, volvernos a caer, sino corregirlo enseguida. Era eso, a ver. Muy bien, muchas gracias. Bueno, te voy a pedir entonces, Viviana, como tú fuiste la que tomaste la palabra. ¿Estás ahí todavía, Viviana? Sí. Sí, sí, sí. Si quieres, para cerrar con broche de oro, entonces nos haces la oración, ¿te parece? Claro. Bueno, te seguimos.